Últimamente la Chachoneta va perdiendo piezas por el camino, así que hoy vamos a intentar descifrar qué le pasa al Celta de Coudet en este mal arranque de temporada. ¡Grande Leo! Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. Marcó el Príncipe de las Bueno, pues después de varias semanas y con este setup aquí un poco improvisado, tenemos que hablar de nuevo del Celta, en este caso con malas noticias, porque es cierto que los de Coudet no están teniendo la temporada que todos hubiéramos soñado o que hubiéramos esperado a partir del mercado de fichajes. Cuando estoy grabando esto, después de ese tardío empate en casa contra el Getafe, el Celta se coloca 2 puntos por encima del descenso, pero por juego y por seguramente esas sensaciones que deja tanto a la hora de definir como a la hora de encajar, yo creo que podemos esperarnos lo peor en una temporada que debería ser tranquila, pero en la que ya empezamos a coquetear con las posiciones de abajo. Y es que a día de hoy los de Coudet suman 1/3 de la cantidad de puntos que podrían haber conseguido con esos 11 puntos en 11 jornadas, pero bueno, teniendo en cuenta los rivales a los que nos enfrentamos, yo creo que todos le deberíamos exigir un poco más. Es cierto que ya nos hemos sacado de encima partidos difíciles como recibir al Real Madrid, visitar el campo del Atlético, visitar el Camp Nou, también ir a Mestalla y demás, pero bueno, yo creo que si nos cerramos solo en lo que puede ser nuestra liga, los datos tampoco mejoran en demasía. Contra equipos de los que se puede presuponer que son de nuestra liga, hemos sumado un total de 8 puntos de 18 en este comienzo de temporada. Y yo ahí sí que soy un poquito más implacable, porque si bien es cierto que quizás el Celta por presupuesto, por historia, por plantilla y demás, no pueda competir con grandes clubes como sí que pueden ser a día de hoy pues el Betis, la Real Sociedad o el Villarreal, para mí de esa zona media-baja de la tabla, el Celta tiene que ser el mejor, ya solo por futbolistas y por uno diferencial que yo creo que muchos de otros equipos no tienen, como es el señor Yago Aspas. Por lo tanto, yo creo que aquí podemos encontrar el primer problema. Pero bueno, vamos a analizar un poco cómo se llega a este punto, ¿no? Ahora que ya tenemos un poquito más de contexto. Hay que partir desde el mercado de fichajes, en el que llegan un montón de caras nuevas, jugadores que tienen que aclimatarse, jugadores que tienen que ganar esos automatismos, ese saber a lo que quiere jugar su entrenador. Pero está claro que además de esto se han ido otras piezas clave, como puede ser el mismo Brais Méndez, Dituro, que era una pieza fundamental, Araujo en la defensa y por supuesto un jugador en el centro del campo del que luego hablaremos, como es Denis Suárez. A cambio han venido futbolistas que yo creo que es indudable su calidad, pero que a día de hoy todavía no han acabado de explotar ninguno. Quitando Unai Núñez, que en ese centro de la defensa sí que está, la verdad, bastante asentado, hay otros jugadores como pueden ser Carlas Pérez, Óscar Rodríguez, Luca de la Torre, de Willy Oztuetver ya no hablemos, incluido el propio Marchesín, que quizás no están dando todo lo que pueden o todo lo que se espera de ellos. Por lo tanto, el primer problema puede llegar a partir de esa planificación en la que tanto el Chacho Coudet como Luis Campos, el nuevo director deportivo, no acababan de congeniar, y pues eso ha acabado en futbolistas que quizás tengan que estar desempeñando un rol que a priori no es el suyo, otros jugadores que el entrenador no pidió y que a día de hoy no cuentan, aún gastándose el Celta una millonada en ellos, y en definitiva una plantilla que se queda con 13, 14 jugadores de confianza y unas poquitas piezas para intentar acabar en un puzzle que quizás no esté del todo bien montado. Y ahí es donde pasamos al siguiente punto, que para mí es el clave a día de hoy, y es el Chacho Coudet como director de mandos, ¿no? Como capitán de este barco. Yo creo que ya se les llevan viendo se les ven las costuras ya desde hace unos meses en el Celta. Está claro que cuando vino le dio un soplo de aire fresco al equipo, fue capaz de hacer que muchos de los jugadores subieran su nivel, pero a día de hoy para mí se está quedando un poquito obsoleto. Yo creo que todos podemos achacarle al Chacho esa falta de reacción, ¿no? Esa falta quizás de plan B, podemos llamarle, cuando su idea inicial no consigue engrasar, y al final cuando lleva ya 2 años y medio al cargo de un equipo y prácticamente no tocas nada en lo que viene siendo tu planteamiento,
da igual el rival, da igual la temporada, da igual la plantilla que tengas, es normal que los equipos contrarios acaben conociendo tus planteamientos y básicamente cómo le vas a ir a jugar. Empezando por atrás, para mí sí que Unai Núñez y Joseph Aidú forman una defensa como hacía años no veíamos. Unai Núñez llegó prácticamente ya asentado en la titularidad después de llevar bastante tiempo sin jugar con el Athletic de forma regular, y la verdad es que ha dado un rendimiento más que aprobado en mi opinión. Y luego lo de Joseph Aidú, que además viene de marcar su primer gol como celeste, yo creo que es algo excelso. Finalmente ha conseguido explotar ya no solo ese físico que tiene, sino que quizás decide de forma más fácil, sin que le queme tanto el balón en los pies, y eso le ha hecho mejorar una barbaridad. A partir de ahí tenemos los laterales, que para mí vienen siendo el primer foco en cuanto a las individualidades en este Celta. Tanto Javi Galán como Hugo Mallo no creo que estén demostrando su mejor nivel. Hugo Mallo, la verdad, yo creo que no se sostiene. Precisamente contra el Getafe viene de darle un baño en prácticamente todo Óscar Mingueza, que tuvo que entrar por el capitán alrededor de la media hora de partido por una lesión. Y bueno, yo creo que se vio un jugador totalmente distinto. Mingueza para mí está pidiendo minutos a pasos agigantados. El otro día en Valladolid es cierto que recibe 4 goles, pero en cuanto a salida de balón yo creo que fue el que más criterio tuvo jugando en el puesto de central. Y bueno, Kevin, que está claro que últimamente no está contando desde que comenzó esta temporada y al que ya le hemos visto algún rebote por redes y demás. Si pasamos a Javi Galán, yo creo que a todos nos cegó mucho esa velocidad, esa picardía, ese 1 contra 1 que al final le daba mucha superioridad porque era capaz de él solo y con alguna pared, igual con Cervi o con jugadores tipo volante izquierdo. Al final generaba esas superioridades en zona de ataque, pero últimamente en defensa deja alguna cosa buena y alguna cosa mala, depende del partido, y en ataque se le está haciendo un poco de noche, porque sí que es cierto que apura bastante bien la línea de fondo porque es un jugador que al final es un puñal, pero cuando tienes un jugador de 1,93 m en tu área como es Jørgen Strand Larsen y no hay un centro bueno que le llegue a la cabeza de este hombre, yo creo que debes plantearte alguna cosa. Para mí ya no es por sus capacidades y por sus prestaciones, pero creo que a la hora de decidir Javi Galán está decidiendo bastante mal últimamente. Y bueno, además de la portería, que Marchesín te da 3 partidos malos, uno bueno, uno regular y otros 2 buenos, al final esa irregularidad sí que la podemos pagar en algunos partidos, pero para mí el principal problema, y es de lo que vamos a hablar ahora en cuanto a los futbolistas de este Celta de Vigo, llegan al centro del campo. Si nos ponemos a ver nombres, Renato Tapia y Fran Beltrán han compartido ese doble pivote en varias ocasiones. Para mí ya no solo es que no beneficia al equipo, sino que no beneficia a ellos dos. Yo creo que ellos se desenvuelven bastante mejor por separado, tanto Fran como Renato. Y en este caso Fran, cuando ahora sí que ya se empieza a desenvolver como pivote único, como pivote puro, para mí lo estamos viendo un poquito más flojo del año pasado. No me extrañaría incluso que Renato Tapia ocupara alguna titularidad más de aquí al próximo mes, si el bueno de Fran pues no acaba de ser ese puntal que teníamos el año pasado, que era prácticamente una isla en ese centro del campo que unía a los centrales con un poquito los volantes. Si seguimos un poco para arriba, aparece el siguiente problema, que es, vamos a tomar como referencia a los 2 jugadores que más partidos han jugado hasta ahora en este centro del campo en cuanto a los volantes un poco por banda, como son Óscar Rodríguez y Franco Cervi, a veces a pierna cambiada, a veces a pie natural, pero en definitiva 2 jugadores que están bastante lejos de lo que se espera de ellos. Óscar es cierto que ya suma 2 goles en esta temporada, han sido 2 goles la verdad bastante facilillos de meter, todo se ha dicho, pero nos vendieron que era un jugador con un disparo excelso, que prácticamente esa era su mayor virtud, que incluso le intenta discutir el lanzamiento de las faltas a Yago Aspas, pero yo ya he perdido la cuenta de los balones que el señor Óscar Rodríguez ha mandado fuera del campo. Además de esto, Óscar Rodríguez es un futbolista que ha sufrido varios cambios durante esta temporada. Lo hemos visto al principio intentando hacer un poquito más de Denis Suárez por el centro, siendo un poco la batuta de este equipo. Está claro que eso no acabó llegando a buen puerto
y ahora lo vemos un poquito más hacia la banda. Normalmente suele ser en banda derecha para aprovechar, no sé muy bien el qué, si esperando a que Hugo Mayo lo doble, que no suele acabar bien, o buscando también el centro, cosa que no acaba fructiferando como seguramente se espere. Por esto yo creo que sí que debería buscar un poquito más cómo puede ayudar el equipo, porque Óscar al final era un media punta, ¿no? Toda su carrera ha sido un gran media punta y a día de hoy en este Celta no existe esa posición. Por ello, aparecen otros jugadores que sí que pueden jugar un poquito más por el centro, pero nunca una posición de ese centrocampista que esté justo por detrás de los puntas. Por la otra banda tenemos a Franco Cervi, un futbolista de la confianza absoluta del Chacho Coudet, seguramente por la cantidad de kilómetros que recorre al cabo del partido y las ayudas defensivas que hace, que eso yo creo que ninguno se lo podemos negar, pero a la hora de ser ese futbolista desequilibrante con 1 contra 1, capaz de encarar y de sobrepasar líneas del equipo rival, que fue lo que todos creímos cuando llegó el argentino a Vigo, no está siendo así ni mucho menos. Cada vez que recibe el balón o se pone nervioso, o le falla el control, o vuelve a mandar el balón para atrás, y al final pues eso lo está penalizando al Celta, sobre todo a la hora de anotar, porque no hay una fluidez por el centro del campo que permita sobrepasar líneas y acercar el balón a los de arriba, que si están para meter goles y no para distribuir un poquito el centro del campo, como estamos viendo a Iago Aspas últimamente. Y es que recordemos que Cervi en el Benfica, en su anterior equipo, llegó a jugar varios partidos incluso de carrilero izquierdo. Esto sumado al tema de Óscar con la media punta, yo creo que vuelven a señalar al Chacho Coudet, porque tú lo que tienes que hacer como entrenador, al menos a mi parecer, es ver la plantilla que tienes, los jugadores que están a tus órdenes, e intentar sacar lo mejor de cada uno. Si tú tienes un sistema cerrado en el que son los jugadores los que se tienen que adaptar a él, aunque no sea su posición, vemos como sus grandes prestaciones o lo que los diferenciaba, pues al final no lo pueden emplear. Este 4-1-3-2 viene ya de hace bastantes años, porque recordemos que el Chacho viene de Inter de Porto Alegre, de Brasil, pero anteriormente había estado en Racing. Y cuando hicimos en este canal el vídeo analizando la llegada del Chacho Coudet, os voy a dejar por aquí un fragmento, ya hablábamos de este 4-1-3-2 que tanto caracteriza al entrenador argentino. En primer lugar, el Chacho es un entrenador eminentemente ofensivo. Su sistema de juego preferido es un 4-4-2 en rombo, podríamos decir, pero que realmente es un 4-1-3-2, ya que no existe un mediapunta como tal por detrás de los dos delanteros. Es un mediocentro defensivo, lo que en Argentina se conoce como el 5, y por delante 3 futbolistas con libertad de movimientos, pueden intercambiar posiciones, pero ninguno es como tal un mediapunta que actúe justo por detrás de los delanteros. Por lo que igual van siendo horas de darle una vuelta a este sistema. Del mismo modo se puede entender que Brais Méndez a día de hoy lleve, pues no sé si son 6 goles y 5 asistencias o una barbaridad así en lo que va de temporada, y es que al final cuando un jugador deja de estar pegado a la banda y pide a gritos jugar por dentro, tocar más el balón y llegar un poquito más a lo que es la corona del área, pues acaba dando estos frutos. Y realmente no quiero ser ventajista con el tema de Brais Méndez, pero yo creo que cuando tú le das a un entrenador lo que eres capaz de dar y no lo que él te pide rigurosamente, pues quizás te sientas un poquito más cómodo y puedas sacar lo mejor de ti como futbolista. Pero bueno, vamos a pensar que no todo es negativo, que además de ese par de centrales tenemos jugadores que la verdad están despuntando notablemente. Iago Aspas, que siempre le costó históricamente arrancar las temporadas, ya suma 6 goles en esta liga. Además, Jørgen Strand Larsen, un futbolista que todavía no ha metido su primer gol, es cierto que ya le han anulado 2, pero lo que le está dando a este Celta es oxígeno puro, siendo un poco una isla al que mandarle melones arriba desde los centrales para que el delantero noruego los baje y a partir de ahí empezar a jugar hacia adelante. Yo creo que eso ha sido una bendición. Además de esto, la gran noticia hasta la fecha es esa explosión de Gabri Veiga cuando el Celta más necesitaba un poco una manija. Para mí no acaba de ser ese Denis Suárez, ese jugador que es un poco pues el termómetro del equipo, que enlaza la defensa con el ataque, pero sí que estamos viendo que sobre todo en esos 3 cuartos de campo, un futbolista diferencial, ya no solo a la hora de
enlazar con otros compañeros, sino con ese disparo seco que tiene, que ya acabó en gol, que nos dio 3 puntos contra el Betis, no nos olvidemos. Y ya para concluir, mi opinión es que de esta situación podemos sacar una idea, y es que el Chacho Coudet empieza a cambiar el sistema, empieza a darle confianza a más futbolistas, como pueden ser Luca de la Torre, como puede ser Mingueza, con alguna titularidad que yo creo que merece desde hace tiempo, y otros como Williot, que ni le hemos visto ni se le espera. Quizás es capaz de darle la vuelta a esta situación, porque si no estamos abocados a pasar las canutas. Ya sabemos que este equipo, cuando empiezan a revolotear por ahí los fantasmas, las piernas empiezan a temblar y no salen las cosas, y yo creo que si el Chacho una vez le dio la vuelta con su llegada, esperemos que ahora también lo haga. Me extraña que vaya a cambiar su sistema, porque ya, como digo, lleva tropecientos años y debe ser su única manera de entender el fútbol, pero a mi parecer yo creo que tiene las patas muy cortas ya este Celta de Coudet. A partir de ahí, el factor diferencial que hace que no fructiferen las jugadas por el centro y tengan que acudirse siempre a las subidas de los laterales, que recurrentemente deciden mal, para mí es tener a un futbolista como es Denis Suárez en la grada por problemas extradeportivos, que hacen que esa batuta a día de hoy esté huérfana en este Celta, y que pues le esté costando, como digo, ya que su entrenador se intente comer la cabeza colocando a futbolistas más jóvenes, más veteranos en esa posición para intentar hacer la labor del de Salceda de Caselas. Nada más, no hago este vídeo con demasiada esperanza, con demasiado optimismo, porque la verdad, enciendes la tele cada vez que juega el Celta y prácticamente ya te sabes el 11 y cómo va a jugar. Da igual que tengas enfrente al Barcelona o que tengas enfrente a un Getafe que te va a regalar el balón, y al final pues yo creo que ya no solo el espectador, sino a los jugadores, como puede ser Kevin, que nunca se había quejado, como puede ser Williot, como puede ser mismamente De la Torre. En definitiva, jugadores que ven que las cosas no salen y ni aún así pueden tener esa oportunidad que seguramente merezcan. Nada más, me gustaría leeros por comentarios qué opináis vosotros, cuál creéis que será la solución, si podríamos cambiar de entrenador, si en este mercado invernal después del Mundial hay que reforzarse con un jugador que sea esa manija en el centro del campo, si por el contrario confiáis a tope en el entrenador y creéis que pueden ser problemas puntuales de los jugadores. En definitiva, lo que vosotros penséis. Si os ha gustado, también dejad un like, suscribiros, activad la campanita y todo eso, y nos veremos por aquí próximamente. Adiós.